minucioso de la técnica muchas veces. Querer hacer todo con mucha precisión, con mucho detalle, con una penetración pues científica. O sea, ellos eran observadores tan agudos que casi se les podía llamar científicos en ese sentido, ¿no? De mucho análisis, una mirada muy, muy analítica, muy aguda. Y claro, las luces de estos paisajes romanos, que las vamos a ver en Landesio, en la obra que Landesio realiza allá en Italia, trae esta luz también más dorada, más rosada en ocasiones, que la que va a hacer, por ejemplo, Velasco aquí en México, que es una maravilla, ¿no? Pero esa sí es una luz luminosa, brillante, deslumbrante, la de México. Y la de allá de Roma era más dorada y más rosada también, más en tonos rosas. La que sigue, por favor. Y también Gutiérrez, una escena bíblica en este cuadro, son ¿cómo se llaman? Los ángeles que caen, los ángeles rebeldes. ¿Cómo se llama? La condenación de los ángeles rebeldes. Luzbel, sí, exactamente. Cuando caen en el momento que están despeñándose del cielo, los seguidores de Luzbel, ese es el momento que está representando aquí el pintor. Entonces, bueno, y miren, acá ya se ven las profundidades del Averno, aquí. Pero, pese a que las luces están muy bien manejadas y todo, parece, ya se quisiera adivinar cierta teatralidad, ¿no es cierto? Sí. Toda la parte de atrás está muy plana, no está muy bien resuelta. La figura de Luzbel sí está es muy impactante, tiene buen escorzo, buen desnudo. El rostro, ahí sí atormentado, ¿no? En el gran paso que acaba de dar. Pero lo de atrás sí se ve así un poquito, este descuidado aquí del dibujo. El que sigue, por favor. Y otra una dolorosa de Felipe Gutiérrez, para que vean los grandes contrastes de estos pintores también. El mismo pintor que pintó estos dos desnudos que acabamos de ver, tan llenos de sensualidad, de naturalismo, nos pinta esta otra mujer más humana que la de Rebull, ¿no es cierto? A mí, bueno, ¿sí? Más expresivo. Sí, está más expresivo. Más doliente, sí. Sí, por eso, ella sí es una mujer que está sufriendo la inenarrable pena, la inconcebible pena que debió haber sufrido la Virgen. Pero la Virgen de Rebull, pues es más renacentista, ¿no? Más está en otro plano. Está en otro plano, definitivamente. Pero esta es bellísima también, por supuesto, claro que sí. La que sigue, por favor. Y los temas bíblicos que se asemejan mucho unos a los otros, inclusive hasta en el colorido. Este es la muerte recibe la muerte de José. El padre de José recibe la muerte de su hijo, le está enseñando la túnica, mire. Entonces, bueno, pues también representaron a Noé, por ejemplo, el diluvio universal, se representa a Sansón y Dalila. Hay muchos temas de estos que se asemejan por esta distancia que se toma, ¿no? En general, digamos. Pero que servían, claro, para ejercitarse, más bien, para ejercitar muchas cosas, como ya lo mencionamos. Los ropajes, la composición, la anatomía, la ambientación también. Todo eso contaba mucho en cuanto a los conocimientos que deberían de tener todos los académicos
pues en hacer un cuadro realmente convincente, ¿verdad? Que no fueran a caer en anacronismos, etcétera. La que sigue, por favor. Y este es un retrato para que vean que yo considero que lo más valioso, que hay muchos elementos que se pueden señalar como valiosos, pero como retratistas nadie los igualó. Heredaron la destreza y la calidad del maestro Clavé y fueron unos retratistas de primer orden, como lo estamos viendo. Aquí esto caray, ya nos habla mucho también del impresionismo, del fin del siglo. Miren, vean estas maravillas de colores, de tonos, de pinceladas más sueltas, más audaces ya, ¿sí? Y el color azul y el blanco de aquí del cuello son hermosísimos, pese a que todo el cuadro todavía está entonado con los colores oscuros propios de la academia, estos sepias, estos oscuros. Todos los cuadros académicos van a tener estos colores sepias, color humo, color tierra, para que resalte el rostro del retratado y ciertos detalles como aquí los encajes, las telas, las sedas y las joyas y el rostro de la mujer. Ya se vislumbraba ahí el peinado que tienen las muchachas ahora de los copetotes, eso no me Pues sí. Muy discreto. Pues más bien del fin del siglo, ¿no crees? Más bien, yo más bien recuerdo a la gente las damas de París, de Europa, fin del siglo, y aquí en México, ¿no? Con sus chongos así recogidos, pero no tanto como los copetotes, ¿no? Más bien te digo, esta ya es una dama. Bueno, Gutiérrez y Rebull mueren dos, ¿verdad? En 1902, les dije. Y Gutiérrez muere en 1904. Entonces ya la última etapa de su obra, bueno, pues sí, ya corresponde al fin del siglo, ¿no? La que sigue, por favor. Y miren, un ejemplo también más que se acerca mucho al naturalismo del que estábamos hablando, de las novelas de Solá en Francia y las novelas de Federico Gamboa en México. No sé si hayan leído Santa, pero en Santa se hace una descripción de la enfermedad y la muerte de esta mujer que realmente es espeluznante. Y Emilio Solá en Naná, efectivamente, como que hay un cierto placer morboso en describir la descomposición del cuerpo de esta mujer que fue bellísima por la enfermedad y por los excesos de una vida, etcétera, ¿no? Eso en Naná. Y en Santa es igual. Entonces había esta cosa de señalar la enfermedad, lo decadente, lo que se descompone, ¿no? Lo perecedero, como haciendo mucho énfasis en que todos los placeres de ese fin de siglo, de esa época tan bulliciosa y tan llena de placeres y de hedonismo, pues estaba también marcada por esto otro, ¿no? Por esto otro que era la enfermedad, el vicio, la degeneración y la muerte finalmente, la muerte. Entonces aquí, fíjense cómo se llama El Estertor. Estertor. El cuadro se llama El Estertor. O sea que es un agonizante, es un moribundo. Un tema, pues aparentemente muy raro, pero no va a ser raro ya en el fin del siglo. Y Felipe Gutiérrez ya lo toca. Recuerden a Julio Ruelas, por ejemplo. Todos los pintores finiseculares, uno de los temas fundamentales y centrales es la muerte. La muerte está presente casi siempre, al lado del placer, al lado de la vida exagerada, de la vida desbordada, está la muerte. Y aquí Felipe Gutiérrez nos está entregando este casi retrato de un realismo impactante, desgarrador, de un hombre que está agonizando. Son los últimos momentos de la vida y bueno, nos habla de, por
por un lado, de todo el aprendizaje, de toda la técnica, de todas las capacidades y todas las cualidades de estos pintores académicos en reproducir, por un lado, el rostro humano, el rostro de un viejo, la barba, todas las características psicológicas y además el tremendo momento por el que está pasando. La que sigue, por favor. Y este es un cuadro muy interesante de Felipe Gutiérrez, porque, bueno, muy ilustrativo, es un testimonio histórico de cómo eran los estudios de los pintores, ¿verdad? Y también para que conozcamos o sepamos cómo era José María Velasco. O sea, Velasco es el que está pintando en el estudio, en su estudio, a este modelo en desnudo, y bueno, pues así era como se llevaban a cabo las sesiones de los pintores, ¿verdad? Allá está Velasco realizando este estudio. Y Felipe Gutiérrez aprovecha, le gusta la idea y aprovecha para pintar al modelo y a su compañero al otro pintor. Es el estudio de José María Velasco. Aunque Velasco después se hizo paisajista. Ah, claro, sí. Sí, no, Velasco fue el más grande paisajista del siglo XIX en México, mexicano. Y además Velasco reúne muchas cualidades, es como una síntesis, digamos, del siglo XIX, José María Velasco. Pero ahorita estamos con Felipe Gutiérrez, que espero hayan apreciado todas las cualidades de estos pintores, pues poco conocidos además, ¿sí? Un poco pasados por alto en ocasiones también, porque se les consideraba, sobre todo todos los temas bíblicos, pues se les veía así un poco como estaban relegados, digamos. Pero ya vemos que no, ya vemos que tuvieron mucho mérito, sobre todo los maestros, en innovar técnicas, procedimientos, perspectivas, colores, y bueno, los temas pues eran los propios de la academia, ¿verdad? El que sigue, por favor. Bueno, sí, vamos a ver, vamos a adelantar algo de Cordero, Juan Cordero. Juan Cordero, como lo podemos ver aquí en este autorretrato que nos muestra un hombre de personalidad sensible, de mente inteligente, se puede ver en su mirada, la mirada viva, y también un gran pintor. Un pintor dotado muy tempranamente, ahí, muy bien. Un pintor de dotes extraordinarias, que muy joven ingresó a la academia y que se va becado a San Lucas de Roma, y desde allá, desde San Lucas, empieza a mandar obra. Y lo empiezan a conocer aquí los críticos, lo apoyan los críticos, sobre todo Felipe López y Ignacio Manuel Altamirano, y lo apoyan, sobre todo porque Clavé era extranjero. Entonces justamente él consideraba que se merecía más el puesto de la academia siendo mexicano y no un extranjero. Lo que pasa es que él era más joven también, ¿verdad? Y bueno, Clavé tenía más experiencia. Entonces cuando regresa a México, le hace la lucha y le hace la guerra, y los dos son rivales siempre, pero nunca lo va a poder desbancar de la academia. Pero vean qué extraordinario cuadro. No, Cordero no. Adelante, la que sigue. Este es un retrato de la esposa de él, doña Ángela Ocio de Cordero. Ya, bueno, el traje es hermosísimo. Todas estas blondas de encajes, lo oscuro del traje, y también, claro, la distinción, la finura, la delicadeza que le da al rostro en general, el pelo, el brillo del pelo, se ve cómo está peinado el cabello,
con toda esta delicadeza. Y como les decía, ella está sosteniendo una partitura musical que nos habla de sus inclinaciones, exactamente. Y el piano, y atrás está pues una escultura también tocando un arpa, que nos está hablando de las preferencias de ella. Santa Cecilia, la escultura. Como una Santa Cecilia, exactamente. La escultura, sí. Y aquí ella es Santa Cecilia, quiere establecer cierto parangón con su esposa Santa Cecilia. Sí, porque ella era seguramente estudiante de música. Y miren cómo brilla la madera del sillón. Es hermoso. No, pero el traje es una maravilla, el traje es bellísimo, bellísimo, las mangas, las grandotas. La que sigue, por favor. Este es un cuadro de los que manda Juan Cordero de allá de Roma, es de los muchos que manda a la academia y que causan una muy buena impresión, porque realmente es un cuadro muy bien hecho, de muy buena factura, que está retratando a dos compañeros de Cordero que estaban también becados en Roma, los escultores Pérez y Valero, eran dos escultores. Entonces, bueno, es lo mismo, la misma historia, están con sus stickers, con el busto ahí a medio terminar, las espátulas y las dos caras que Cordero se empeña en mostrarnos rasgos fisonómicos ya mexicanos, más mexicanos al menos, el color de la piel, los rasgos, la sensualidad de los labios. Y las grandes batas que usaban los pintores, ¿no? Los artistas en general. Y la composición, aunque son dos figuras, si se fijan, sigue la pirámide, sigue el eje piramidal de las composiciones académicas. La que sigue, por favor. Y Cordero también, para quererse congraciar con Santana, pinta el retrato de la segunda esposa de Santana, doña Dolores Tosta de Santana, que era la segunda esposa, y le realiza este retrato que es uno de los más bellos. Tal vez la diapositiva no es muy buena, pero el retrato es extraordinario en cuanto a la profusión también, al alarde técnico que hace Cordero, también en cuanto a telas, encajes, accesorios, transparencias, brillos de perlas, de rasos, etcétera, ¿no? Entonces la coloca allí en un ambiente ya, pues, ella era la emperatriz, nada menos que la emperatriz, y allá atrás se ve una de las torres de la catedral, quiere decir que está en palacio, y bueno, realza también la belleza, una belleza de mujer mexicana de la época, muy, muy refinada, muy bella, muy distinguida en todos los aspectos, y seguramente lo hizo pues para adular al emperador, ¿verdad? La que sigue, por favor. Ahora, hay algo que los autores señalan repetidamente de Cordero. Su colorido era muy vivo. Él ya se salió un poco del esquema, o un mucho, del esquema de los nazarenianos, de los de Clavé. O sea, Cordero sí quiso acentuar el colorido a tonos más mexicanos, digamos. O sea, se encuentra ya una peculiaridad más local, más mexicana, en el colorido de Cordero. Y también un dibujo más preciso. Se le ha acusado en ocasiones de dureza de líneas, de dureza de color. Pero bueno, es por eso, por ese afán de originalidad de Cordero, por ese afán de búsqueda, de ir un poquito más allá de lo establecido en la época. Aquí no, aquí vemos un tema pues muy romántico, muy alegórico, se llama La mujer del Quetzal, y es un tema así de una ensoñación, digamos, una figura femenina recostada en un ambiente de ensoñación, de languidez,
de languidez, de sensualidad. En una hamaca, sí. Sí, pero si ustedes no supieran que es de un pintor mexicano, pues sería difícil localizarlo aquí, ¿no? Por el rubio de la cabellera y por el paisaje. Es un cuadro raro, difícil de establecer. El Quetzal era una de Centroamérica, de Guatemala. Sí, el Quetzal es del sureste, pero el tipo de la mujer, digo, es muy intemporal y muy fuera de un lugar determinado también. Es más bien como una alegoría esto, podría ser, o un ensueño, una ensoñación. Por eso digo que es más dentro de lo romántico. Y si lo comparamos con el retrato de Doña Dolores Tosta, pues le vemos aquí más invención. Pero aquí esta posición es dificilísima. ¿Mande? Esta postura en que está, que la posición es dificilísima. Pues sí, porque tiene una pierna doblada. Acá, y luego la mano y la pierna. Tiene una pierna doblada y la otra estirada. De acróbata, ¿verdad? Sí, más bien la tiene del otro lado, ¿no? Está como horcajada sobre la hamaca. Ella. O sea, esta pierna saldría por acá, pero no se ve. Y la blancura de la mujer. Como un personaje de cuento, de leyenda. La que sigue, por favor. Y este es el famoso cuadro Colón ante los Reyes Católicos, pintado 5 años antes que la locura de Isabel la Católica, de Isabel de Portugal, y que causó la admiración de todos los críticos de México y la aceptación y los elogios, y que entonces impulsó a Pelegrín Clavé a pintar el cuadro que ya vimos de la reina Isabel. Aquí es un cuadro, les repito, tal vez uno de los primeros cuadros de historia americana que recrea este pasaje en que el navegante genovés regresa con los reyes católicos llevando a unos indígenas de estas tierras, y ante el asombro de toda la corte pues les está mostrando lo que llevan, los objetos, y etcétera, ¿no? Ahí está el rey parado, la reina también muy pendientes del asunto, y tal vez no con la teatralidad del de Clavé, pero sí están dentro de del mismo espíritu de una representación, digamos. Y este esquema lo van a ver ustedes después en otros cuadros, como el descubrimiento del pulque, por ejemplo, que unos indígenas le llevan el pulque al emperador, pero estos son temas de historia prehispánica. Aquí estamos en 1850, exactamente a la mitad del siglo, y bueno, pues es una gran innovación. Sobre todo eran alardes también de composición estos cuadros. Eran cuadros que impactaban mucho porque eran muy apreciados. Entre más personajes había, más difícil era la composición, colocarlos bien, etcétera. Y aquí era donde se usaba también mucho maniquí también. No eran modelos naturales, sino que muchas veces o los hacían por partes, etcétera, ¿no? Pero si eran malos pintores, pues nada más no les encajaban todos, ¿verdad? Y este cuadro sí lo ves, sí es uno de los cuadros más importantes de Juan Cordero. La que sigue, por favor. Pero vean también el afán romántico de todos estos pintores decimonónicos. Este es un cuadro hermosísimo, que es una mujer, La Mora se llama. Pues no tanto Dalisca, es La Mora, es una mujer de Oriente, del Medio Oriente, que nos recuerda mucho los temas exóticos, de los que les decía, que van a ser muy comunes, de mujeres de otras latitudes, sobre todo con indumentarias que representan el amor y el gusto por lo exótico, lo que ellos consideraban exótico, lejano, diferente. Y bueno, el cuadro también es hermosísimo, es de primera, es de primera en cuanto a la entonación, aquí en verdes los de atrás, los del fondo, y
el gusto también por reproducir los detalles de la indumentaria, el rostro bellísimo, y luego aquí ya hay algo que podrían ser pues naturalezas muertas, ¿no? El que sigue, por favor. Y esta es una mujer del pandero, la misma historia. Son mujeres, no son tipos en este caso no son mujeres de México, sino son mujeres de otros lugares, ya sea que vieron cuadros de pintores europeos o estampas, o en el caso de, por ejemplo, Matisse, Delacroix, muchos pintores europeos sí viajaban al Medio Oriente, viajaban a Argel, a Marruecos, y se fascinaban con todo lo que veían y hacían unas pinturas maravillosas. Este señor no fue allá, pero de todos modos debió haber conocido los cuadros, las pinturas, los grabados, y también le gustaba el tipo y el tema, y por eso reprodujo este tipo de mujer gitana, en fin. Y ustedes cuando lleguen al fin del siglo van a ver qué maravilla es cuando empiezan a surgir dentro de estos mismos esquemas. Hagan de cuenta esta misma mujer, pero ya con los rasgos mexicanos. Por ejemplo, de un Saturnino Herrán, o del mismo Alfredo Ramos Martínez, en fin, todos esos pintores finisaculares, sobre todo Herrán, Gedovius, que empiezan a reproducir ya a una mujer mexicana. Es muy hermoso, es muy emotivo ver ya esa aparición de la pintura nacional. Hay una idealización, ¿verdad? Sí, definitivamente. Por eso, dentro de estos esquemas, haz de cuenta que es la misma línea, pero ya se nota el cambio, se va notando la búsqueda y el logro, sobre todo, de una expresión diferente. El que sigue, por favor. Y bueno, este cuadro también es maravilloso, se los traje porque se me hace un alarde de técnica. Sí, buscando los contrastes del claroscuro, muy barroco, ¿verdad? Muy a lo barroco. ¿Cómo se llama? Ahorita si quieres, ahorita te digo cómo se llama, está en la diapositiva. No recuerdo, es no sé. La dama de la vela. La dama de la vela, exactamente. Sí, ya ves que pero de todos modos el traje, en este caso lo blanco, la blusa de algodón blanca con deshilados ahí, con encajes, pues es una maravilla. Las manos, la suavidad de todo el claroscuro y el volumen es una maravilla. La que sigue, por favor. Y bueno, los temas bíblicos que no podían faltar. Aquí está Jesús arrojando del templo a los mercaderes, en una escena llena de vitalidad, de movimiento, de formas por todos lados, de formas contorsionadas, escorzos, alardes de estudios, aquí este torso, acá también. O sea, los escorzos son cuando se están vistos en una perspectiva muy pronunciada, que son muy difíciles de hacer, por supuesto. Allá está también diferentes tipos de seres humanos, el gusto también por lo diferente. Y bueno, la figura de Cristo, ¿verdad? Que tiene que ser la principal, la más fuerte. Por eso les digo, y es esta de en medio, esa mujer de en medio, que dentro de todo el tumulto y de todo el abigarramiento de formas, como que ella conserva así cierto equilibrio clásico. Entonces todas estas pinturas, pues hay que verlas con otros ojos, porque generalmente, repito, el siglo XIX se tenía a veces un poco como visto en sentido de una transición nada más entre el gran barroco, la gran pintura barroca, y después el surgimiento de la pintura contemporánea, ¿verdad? Que surge en 1920 con
con Diego Rivera, Siqueiros, Orozco, que son, claro, los grandes pintores del siglo XX. Pero si vemos esto, repito, bajo esta otra perspectiva de los valores académicos, de los valores europeos que se reinterpretan en México, porque no nada más son copias, si se fijan, no son copias nada más, en realidad, aunque de una manera muy sutil, a veces difícil de diferenciar o difícil de identificar, pero sí hay ciertos rasgos que nos hablan de pintores mexicanos, por ejemplo en Juan Cordero, en Rebull. Así es que poco a poco se va configurando una escuela que sí se puede llamar realmente mexicana. A ver la que sigue, por favor, ya vamos a acabar. Sí, este es Judith y Holofernes. También un gran tema bíblico de mucho alcance y de mucha profundidad, sobre todo para las mujeres, nosotros, claro. Y en el momento terrible en que va saliendo ya Judith con su terrible trofeo, y pero muy bien logrado toda la escena, muy bien logrado. O sea, para abarcar, también para cometer un tema de esta naturaleza, pues se tiene que ser un gran pintor, porque si no queda una cosa muy fallida, ¿no? Obviamente. Creo que es la última. A ver, vemos, por favor. Sí. Muy bien.